Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Esto es Con Tal de Hablar. Y en un ratito vamos a conocer lugares de la ciudad de Buenos Aires. Un italiano loco, pero fenomenal. Nos va a venir a visitar el señor Pietro Sorba. Sabe muchísimo más que vos, que yo, que todos nosotros acerca de la cocina en la Argentina, de la gastronomía, de los lugares esos que te rompen la cabeza. De eso y de mucho más vamos a estar hablando en un ratito. Pero antes, le agradecemos a los amigos que están siempre con nosotros. Dale, 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 dale. En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico. Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas, desmantelamos 62 búnkers narco y recuperamos 10 casas tomadas. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires! Y ahora sí, él está aquí con nosotros. Como les decía hace un ratito, tenemos la posibilidad de hablar un rato, de aprender un rato más de esos rincones incluso que la verdad vos no tenés ni idea, yo no tengo ni idea. Es periodista, es investigador. El tipo no nació acá, es italiano, es internacional. Con nosotros, Pietro Sorba. ¿Cómo estás, Pietro? Qué linda presentación. ¿Cómo te va, Pietro? Muy bien, gracias. Qué lindo tenerte acá, Sí. porque vos sabés que cuando a veces me encuentro con gente amiga, qué sé yo, que te preguntan todo, no sé, te preguntan por jugadores de fútbol, por los que conocés, que son famosos, no famosos, uno dice, no, Pietro es un personaje buenísimo porque, digo, más allá de un tipo que es muy preparado, le gusta, viste, como meterse y estar todo el tiempo como buscando y revolviendo y conociendo. ¿Qué encontraste últimamente? Digo, porque vos sos un tipo que te dice, en este bodegón tenés que pedir tal plato. ¿Hay algún lugar nuevo que vos me digas ya, en este mismo momento, que no me puedo perder? No, lugares nuevos siempre, hay siempre, sobre todo en Capital, porque es una ciudad muy grande, tiene una dinámica gastronómica muy potente, al neto de lo que es la situación económica, que evidentemente afecta un poco bastante las inversiones, pero hay una dinámica de aperturas y de nuevos emprendimientos que es permanente. Entonces, dentro de esa dinámica, uno de los rubros que se está moviendo mucho es el rubro de la pizza, pero no la pizza tradicional. Se está moviendo mucho el rubro de la pizza al estilo italiano, que en un país como Argentina, que tiene una pizza con un estilo propio, es algo insólito. ¿Cómo es el estilo italiano para aquellos que no saben cómo es el estilo Y italiano? es una pizza que tiene menos cantidad de ingredientes, de condimentos, una masa distinta. ¿Es más fina o es más finita? Claro. Tiene un borde muy inflado, se cocina exclusivamente en horno a leña, la masa tiene que descansar mucho tiempo porque tiene muy poca levadura, por lo tanto necesita mucho más tiempo para desarrollar, como decía, la masa. Es una pizza más digerible, no tan cargada como la Argentina. Y bueno, y finalmente llegó acá, cosa impensable, era impensable hace unos, diría, 3, 4, 5 años atrás. Y hoy en día hay muchas pizzerías. Bueno, esto es una de las novedades que hay. Por ejemplo, dentro de lo que es el mercado de novedades gastronómicas de Capital Federal, de Cava. Viste que muchas veces, no sé si te pasó, y si te deben haber dicho por ahí, viste que acá siempre el argentino dice, no, cuando yo fui a Italia pensé que iba a comer la mejor pizza, la mejor pasta. Decepción total. Ustedes no entienden nada, hermano. La mejor pizza y la mejor pasta la tenemos nosotros. Es verdad, en un punto es verdad. ¿Por qué en punto de verdad? Porque sí, porque los argentinos desarrollaron su modelo de pizza, su manera de comer la pasta, su condimento, su manera de salsear, sus salsas, y por lo tanto cuando van a otro lugar, en este caso Italia,
con una idea, te diría, casi nostálgica, llena de emoción, de expectativa, el tema del abuelo, del tatarabuelo, y de mí, que vino de Calabria, etcétera, etcétera. Entonces tienen un sueño y cuando se encuentra con esa realidad, o sea, una pizza como la que te describí, donde para el gusto argentino hay una carencia de queso, hay una carencia de ingredientes, etcétera, etcétera, y con una porción de pasta que en un restaurante es de 80 gramos, 90 gramos, con una salsa totalmente distinta, etcétera, etcétera, bueno, surge ese conflicto. O sea que de repente ese amor, esa nostalgia y ese sentimiento fraternal y de amor profundo se transforma en, pero ¿cómo? Eso es... Mentirosos. Bueno, es así, es como decís vos. Pero no, en realidad, cuando uno empieza a indagar un poco más, entiende verdaderamente cómo es. Es que hay que la entender cocina. las dos cosas. Sí, claro. O sea, hay que entender lo que pasó, lo que pasa allá y hay que entender lo que pasó acá. Ese es el motivo por el cual existe esa diferencia. Perdón, y cuando vos hablas de entender, metámonos un poquito en ese entender. ¿Qué quiere decir? En la idiosincrasia, precisamente. No, significa que pasaron en 150 el desarrollo, años. ¿qué? Significa que pasaron 150 años desde la llegada de los primeros inmigrantes y por lo tanto esas recetas que llegaron con los inmigrantes, con el tiempo acá se transformaron en otra cosa. Eso es lo que hay que entender. Se transformaron en otra cosa, ¿por qué? Porque no había los ingredientes, porque el tiempo pasó, porque no había comunicación, porque Italia tuvo su dinámica y Argentina físicamente. Nosotros no tenemos que pensar en los términos actuales, donde todos estamos conectados. Tenemos que pensar en cómo las cosas estaban hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, donde ir a Italia era una epopeya. Sí, prácticamente imposible. La gente se escribía y se veía, no se veía nunca más, etc. Entonces, quiero decir, ¿cómo podían circular la receta? Era imposible. Entonces acá la historia siguió por su camino. Y ese es el motivo por el cual tenemos, no sé, la milanesa napolitana, tenemos una pascualina que mantiene el nombre de la receta original genovesa, pero es bastante diferente. Tenemos una fainá que es diferente a la original. ¿La fainá es de allá? La fainá es de Génova, sí. Ah, sí, mirá vos, Típica de eso no Génova. sabía. ¿Y la milanesa napolitana Sí. es napolitana? No. Y pero entonces, hermano, nos estuvieron estafando todos estos No, años. no, para nada. Es una adaptación, es un invento de acá extraordinario, Y- maravilloso, Y con un nombre Entonces, hipermarketinero. pero fantástico. O sea, quien lo inventó, que no se sabe exactamente quién fue, la verdad que tuvo una pegada extraordinaria. ¿Por qué? Porque asoció esa idea napolitana. Napolitana uno piensa en los tomates, en la pizza, en el queso, la mozzarella, etcétera, aplicada a la carne. Claro. Y salió un plato que para mí es fantástico, porque la verdad que es rica, Es premium. pero muy rica. Sí, y sí. cuando está bien hecha es una delicia. Sí, sí, sí. Pero en Italia no. Sí hay una versión parecida. Los italianos se quejan también, dicen, no, pero eso nosotros lo comemos. Mentira. Hay una versión que se llama cotoletta alla pizzaiola, que es muy parecida. Hay una versión que se llama cotoletta alla bolognese. Cotoletta es costillita. No, cotoletta es ¿Cómo qué? el equivalente de milanesa. Ah, o sea, ¿sí? toda la carne que tiene un rebozado, así rebozado con de pan. huevo y pan se llama cotoletta. Ah, mira, vos pensé que Sono era como cotoletta. carne. Que viene también de costeleta, porque Por eso decía. la verdadera milanesa de Milán se hace con hueso, la carne con hueso. Mirá vos. De costilla. Entonces, bueno. Esa por es eso la que variante. Por eso que se llama así. Y pero los italianos también tienen esta cosa como que tenemos nosotros. Claro, de todo decir- el mundo se Sí, adjudica sí. todo. Claro. sí. Entonces, bueno, es muy divertido porque, mira, la realidad, desde mi punto de vista de persona que estudia estas cosas, es que Argentina y Italia tienen una conexión tan profunda con la comida. Sí, Eso es lo que importa. claro. Después es relativo si el pesto acá se hace diferente allá, pero sí pero el nombre está. Si la pascualina está, la milanesa está, el estofado está, el tuco está. Entonces, tener esos platos que vinieron de Italia a 11.000 kilómetros de distancia, después en América, nosotros acá estamos en América, en Sí, sí, Sudamérica. sí, muy abajo, muy lejos. Cuando vos te tomás un avión no llegás nunca más de un lado al otro. Es extraordinario, te digo la verdad, es extraordinario. Entonces, bueno, después las diferencias son Sí. anecdóticas. No, pero me quedaron un poco lo que decías vos, ¿no? Con esta cosa de que cuando vinieron los inmigrantes, es cierto, porque por ahí era decir, che, la receta que hacía la abuela, ¿cómo era, che? Creo que tenía un poquito de esto, o sea, y ahí ya entraba a la variante y así después Después se fue como imagínate deformando, ¿no? conventillo, El plato. un conventillo, un cuarto al lado del otro. La señora italiana que cocina, la señora gallega que dice, ¿usted qué está cocinando? Tal cosa. Ah, qué buena receta. Entonces
ella misma en su casa quizás la replicó, pero la replicó a su manera. Claro. Y bueno, y ahí Y la impronta de uno. surgen las diferencias, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué Así, otro- así cambian las cosas. ¿Qué otro lugar, qué otro bodegón? Porque, por ejemplo, si yo hoy digo, no sé, ya que nombramos la milanesa napolitana, Sí. ¿no? Del otro lado hay una persona que está en este momento que se está medio relamiendo, porque ya viste con lo que nos pasa. Cuando vos decís milanesa napolitana, te aparece una milanesa napolitana cada vez grande que la querés cabecear directamente, ¿viste? ¿A dónde tiene que ir? Y esto no es chivo, ¿eh? No. ¿A es dónde tiene que ir a información. comer esa milanesa napolitana? Y ¿Hay algún bodegón no sé, así? hay un lugar que se llama Don Ignacio, que está en la calle Rivadavia, si mal no recuerdo, especializado en milanesas. Hace solamente creo que 30, 32, 35 tipos de milanesas, por ejemplo. Impresionante. Bueno, pero hay muchos lugares que tienen eso. Entonces quiero decir, pero la milanesa es una comida tan hogareña y tan vinculada al gusto que uno está acostumbrado a tener en su casa, que es muy difícil de reproducir afuera. De hecho, no es tan frecuente que uno te diga, comí una milanesa extraordinaria. ¿Por qué? Porque el gusto que tiene la milanesa en casa No es lo mismo. es muy difícil de reproducir. No, yo me acuerdo de las milanesas de mi abuela, nunca más, Nunca más. nunca más. Porque tiene su fórmula, tenía su fórmula seguramente, le ponía X cantidad de ajo, Epsilon cantidad de queso, El perejil. freía el perejil, Sí. el tipo de pan rallado, el corte de carne. Entonces tenía esa fórmula, ese equilibrio que es irreproducible. Ese es el motivo por el cual la milanesa es un plato de hogar, no es un plato de restaurante. Obvio, uno va a un bodegón o va con los niños, etcétera. Los niños adoran la milanesa, entonces, bueno, va a un restaurante y pide una milanesa. Pero es muy difícil de producir la buena calidad que uno encuentra en su casa. ¿Vos tenés así, En la milanesa, digo yo. vos tenés así como algún plato que es como favorito, digamos, que vos sabés que no te va a fallar y que en cualquier lado que te sientes? general, Sí, decís. en general acá en la Argentina, digo. Algún plato carne, qué sé yo, el asado. El asado normalmente, los argentinos son, creo, los mejores asadores del mundo, creo. Hay dos cuestiones. Una cosa es hablar de la carne argentina. ¿Viste? Decir, no, la carne argentina es la mejor del mundo. Ahí lo Hoy podemos no sé. discutir. Hoy no sé. Es discutible. Porque hay muchos lugares en el mundo que tienen buena carne. Tenés Uruguay, tenés Estados Unidos, tenés Nueva Zelanda, no sé. Hay muchos lugares que tienen Sudáfrica buena carne. mismo. Sudáfrica. En Francia hay pequeños lugares donde hay buena carne. En España también, en Italia. Bueno, te quiero decir, carne buena hay. Ahora, la diferencia está en quién asa, en quién cocina, en quién maneja la parrilla, y en ese caso los argentinos son, creo, imbatibles. Porque y tienen oficio, están acostumbrados. Esa sensibilidad con la brasa, el fuego, la carne. Yo a veces veo amigos que yo la verdad no tendría tanta gana, no tengo tanta ganas de hacer eso, pero llegan a su casa, encienden el fuego en 30 minutos, no sé cómo hacen y cómo lo logran. Ahí tenés una carne asada fantástica. Tiene Entonces, que ver con el ritual también, ¿no? Un poco esta cosa que Sí, está tiene que- innato sí. en el argentino, ¿no? Que sí, siente sí, como sí. una conexión Hay con una conexión eso. muy profunda. Es un país donde, no estoy diciendo nada que no se sepa, la carne tiene un rol al neto de cuestiones de costo, etcétera, etcétera, pero la carne se considera el alimento, si no hay carne dentro del esquema nutricional, Es como que no comiste. como que no está comiendo, como que no comiste. Entonces, bueno, esa idea todavía es muy profunda, es radicada, es presente, es cotidiana. Repito, otra cosa es la posibilidad de comprar o menos, esa es otra cuestión, pero esa idea está presente, está dentro de la cabeza de una gran cantidad de personas. Obviamente las cosas cambian, hay jóvenes que lo ven de otra manera, etcétera, pero en general en Argentina se siguen comiendo 53, 52, 55 kilos de carne vacuna por persona por año, y si hablamos de proteínas son 100 kilos. Es un país proteico. Sí, sí, sí. No, esto que vos dijiste de que la gente, si no come un pedazo de carne, siente que no comió, lo hablaba hoy a la mañana con un compañero de laburo, porque vi hace poco un documental acerca del veganismo y quería preguntarte a vos, en tu historia, cómo entra el veganismo, cómo lo ves al veganismo. Desde mi punto de vista, yo intento interpretar la cosa que sucede. La gastronomía, ¿qué es en realidad? Es el estudio
del vínculo que el hombre tiene con el medio ambiente donde vive. Entonces, hoy en día en el mundo, el hombre, mucha gente, se calcula entre el 10, el 12, el 15% de las personas, están optando por un modelo de alimentación de bajo impacto. Bajo impacto, ¿qué significa? No carne, no proteína, mucha verdura, legumbres, arroz, etcétera, etcétera. Y después hay una cuestión ética, bueno, pero eso para algunos es un condimento, para otros es un eje principal. Pero el vegetarianismo, el ser vegetariano, vegano, es una realidad que no se puede desconocer. Ahora podemos después empezar a discutir si la manera de proponer que tienen ellos es válida, es violenta, no es violenta, es lícita, no es lícita. Bueno, esa es otra cuestión. Pero si uno observa con atención la dinámica de un restaurante, mesa de 4 personas, familia de 4 personas, madre, padre, el matrimonio con 2 hijos, si son mujeres, normalmente una de las 2 hijas pide comida vegana o vegetariana. Es casi ¿Es matemático, así? sí. O sea, son las nuevas generaciones las que Son ya las nuevas tienen generaciones incorporado. que ya tienen incorporado Sí. ese esquema. Yo lo veo en mi casa, mis sobrinos, son 3. Uno es vegano. Por decisión propia, que un decisión buen día propia. dijo, yo no quiero comer más carne, No quiero comer ni más ningún carne, derivado. no quiero comer más derivado, no quiero esa historia, quiero comer de una determinada manera. Bueno, en este caso sería el 33%, en el caso anterior de 4 es un 25%. Entonces es un dato que no se puede desconocer, es el futuro, no sabemos hasta qué porcentaje va a llegar esa idea, esa convicción, pero seguramente con el pasar del tiempo mucha más gente, los jóvenes se van a meter, se van a incorporar a esa idea. ¿Vos te ves vegano? Vos. Digo, nosotros que somos de No, nuestra yo no de tengo la esa generación. historia. No, pues yo me lo replanteo, te pregunto desde ese lugar, Sí. porque digo, yo me lo he replanteado, sobre todo por una cuestión de salud, porque lo que he escuchado, Sí. lo que he leído, lo que he indagado, tiene que ver justamente con eso. Te mejora la salud, Nosotros- te sí, beneficia en muchos otros aspectos. Estoy de acuerdo en parte, pero nosotros estamos hechos, nuestro diente, nuestra boca, nuestro sistema digestivo, están hechos para comer de todo. Después, si optamos por otro camino, como hacen muchos habitantes de la India y muchos habitantes sobre todo del sudeste asiático, etc., esa es otra cuestión. Pero en la evolución que tiene nuestro cuerpo, por ahora estamos hechos para comer de todo. Yo vengo de una región italiana que es la Liguria, donde no se come prácticamente carne. Nosotros estamos acostumbrados a comer mucho vegetal, mucha hierba aromática, aceite de oliva, no comemos manteca, no comemos crema, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, para mí no sería difícil meterme en esa historia de, no sé, comer vegetariano, vegano, porque yo nací en una región donde se come muy poca carne, realmente muy poco, es un plato casi celebrativo, es un plato donde cuando se come carne, hoy se Es come una carne. fiesta, claro. Sí. ¿Por qué no hay? Porque es una región que tiene el mar y la montaña, no hay lugar para las vacas. Claro. Entonces sí hay animales de corral, pequeños animales de corral, no sé, conejo, cordero, pollo, esas cosas, pero se come muy poco, se come mucha verdura. Entonces, bueno, para mí no es tan descabellado el sistema, pero yo respeto mucho a la persona que come carne, respeto mucho a la persona que no la come, etcétera, etcétera. Digo, cada uno ahí hace su historia. ¿Cuántos libros escribiste ya? 15. Mucho, ¿no es Bueno, mucho? bueno. ¿Te habías propuesto alguna vez escribir tantos No, libros? Porque no. viste, como dice el refrán, dice, hay que escribir un libro, que una planta, ¿no? Que tener un hijo. Y los Y libros vos- salen así, después uno empieza, encuentra la dinámica. la fuerza, la dinámica, el entusiasmo, etcétera, y se mete. En ese caso me parecía interesante como comunicador dejar constancia de algunas cosas que no la tenían. No es que no existían esas cosas, existían, yo no descubrí absolutamente nada, pero sí me parecía interesante codificar, informar, fotografiar, relatar las historias de cosas que están acá, pizzería tradicionales, bodegones, nueva cocina argentina, o sea, todo lo que yo veo intento darle una forma, o por lo menos trasladar esa información dentro de algo que los otros puedan utilizar. Bueno, el libro es una herramienta.
Sí, Pero después están, qué sé yo, están las redes, están otras cosas para poder comunicar. No, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el libro, me ha pasado, no sé, cuando has ido a Telefe o que nos vimos y que has llevado libros y que después he Es visto cierto. en la librería los libros, qué sé yo, digo, con una idea y como vos decís, o sea, muy bien plasmado, Sí. o sea, como muy bien representado, con una fotografía de la hostia, y contado de una manera también súper atractiva. Estás ahora laburando Sí, sobre un uno. ensayo. Es un ensayo. Sí. ¿Se puede saber de qué o algo? Sobre las cosas que pasan, bueno, un poco las cosas que estamos... Del veganismo. No sé, veganismo, los chefs mediáticos, cómo se comporta la gente en los restaurantes, cómo se comporta la gente... ¿Cómo se no comporta sé. la gente en el restaurante? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el comportamiento? Sí, O sea, ¿a qué te cómo se referís? mueve la gente, o sea, no sé, te doy un ejemplo. A ver. La gente se queja de los baños de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? No, que el baño está sucio, que el baño no sé qué, que cómo que no sé. Pero el baño lo ensucian los clientes. Claro, el suyo sos vos, No maestro. sé, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué te enojas con el señor del restaurante? tipo, Bueno, Hubiese venido entonces, temprano ¿qué para quiero que decir estaba con limpio. eso? Es un ejemplo, digo, son reflexiones un poco más, entre comillas, serias sobre cuestiones que va a suceder con la comida, qué está pasando, cuál es la comida, qué será, qué podría ser la comida de los próximos 25, 30, 40 años, y también cosas vinculadas a esto, o sea, la gente en baño de restaurante. Cómo se mueve la gente en los desayunos en los hoteles. ¿Cómo se mueve? Pensalo. Es un frenesí, la gente se Se enloquece. tiran paloma a cada uno Pero de los hay que platos. decir, Como bueno, hay 100 jugos, te tomás un poco de cada uno de los jugos. Exactamente. Hay 10 manzanas distintas. Parece que traídas. nunca comieron en su Exacto, vida. y que no van a comer nunca Entonces más. quiero decir, bueno, es un poco de todo. La idea es analizar un poco de todo, hacerlo siempre con humor, porque el humor Claro. en la vida es fundamental, pero al mismo tiempo, y como siempre, dar información. ¿Viste? Los certámenes gastronómicos, los rankings, qué hay detrás de ciertas cosas, cómo se mueven los rankings, quién los organiza, a qué sirven, a quién... Entonces, bueno, todas estas cosas. ¿Viajaste mucho por el mundo? Eso nunca te lo pregunté. Bastante, sí, bastante. No todo lo que me hubiera gustado y que me gustaría, pero viajo mucho en el país. No, pues yo lo que siento es que vos conocés sin lugar a dudas mucho más que yo de acá de la Argentina, eso seguro, o de la capital seguro. No, una de las cosas que me parece fundamental para una persona que decidió vivir una segunda vida en otro lugar es por lo menos hacer todo lo posible para conocer este lugar. Entonces, no sé, la semana pasada fui a La Rioja, la semana anterior fui a Catamarca, y entonces es un viaje permanente, bueno, para conectarme con la realidad. Sí, con este lugar. Pero te preguntaba lo del exterior o lo del extranjero, se has viajado mucho, por esta cuestión también de observar en otros lugares Sí. estas cuestiones, ¿no? De la Sí, cuestión culinaria. cada lugar tiene su historia, cada lugar tiene Y- su costumbre. Y te metiste en restaurantes, a ver, pues la gente no tiene la posibilidad de ir a un restaurante de, no sé, 2 estrellas Michelin. ¿Tuviste la Sí, posibilidad? claro, esa es parte de mi ¿Es trabajo. chamullo o no es chamullo? En algunos casos sí, en otros casos no. Bueno, bien. Como todas las cosas. ¿Y cómo puede ser que Pero sea eso sucede en todos los ámbitos. A ver, es como... ¿Cómo puede ser? A ver si te puedo dar un ejemplo que se entiende. Te pasa, no sé, en el fútbol. Tenés jugadores que tienen una fama extraordinaria que quizás no son tan buenos, y tenés jugadores que no la tienen, que son extraordinarios. Lo mismo pasa con los actores, lo mismo pasa con los cantantes, lo mismo pasa en todos los ámbitos. Y los restaurantes no son exentos de esto. Entonces sucede que a veces que un restaurante, no sé, por su ubicación o porque, no sé, un comunicador en un determinado momento entró, dijo las palabras mágicas, y esas palabras mágicas se metieron en alguna carretera mediática, y eso, bueno, hizo explotar el restaurante. Mientras hay algunos restaurantes que son extraordinarios y que quizás porque, no sé, porque no sabemos por qué la gente no lo conoce. A mí me da la sensación, y con esto terminamos obviamente y te agradecemos, que hay muchos restaurantes que son los que están más escondidos en Buenos Aires, que esto tiene que ver con lo que decís vos, que son como esas piecitas únicas que vos sabés que en ese lugar, no sé, el flan con dulce de leche es un poema. Sí, No, hay, no sé, existe. pero hay lugar, no sé, tipo...
A ver, déjame pensar, el 71. 71 es un pequeño bar en Viamonte y Callao, especializado en sándwiches. Habré pasado, antes de descubrirlo, habré pasado delante del bar, no sé, 1000 veces. 1000 veces. Sí. Después un día digo, pero a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay? Bueno, creo, y digo, no tengo ningún vínculo comercial, lo digo como ejemplo, sí, sí. que uno de los mejores sándwiches de jamón crudo y queso que yo he comido en mi vida. Me Por estás ejemplo. jodiendo. Sí, pero porque el pan es un pan simple pero es perfecto, el jamón crudo no es salado, es cortado perfecto, es tiene esa dulzura que debería tener un buen jamón crudo, el queso que ponen es la manteca, y bueno, saben hacer eso. Y es eso y nada más. No, tiene también otros ¿Hay minutas? sándwiches. Sí. Bueno, no, básicamente son todos sándwiches. Pero quiero decir, bueno, parrilla, no sé, G&M en... Sarandí creo que es, Sarandí Avenida Belgrano. Fantástica. O sea, pero es una parrilla que abres de lunes a viernes al mediodía, punto. Parrilla de laburantes, claro, de trabajadores, de obreros. Entonces vos pasás y boom, entras. Te comiste un pedazo Y de te asado. preparan, por ejemplo, el mejor chinchupán que existe, que puede existir. No sé, por ejemplo. Claro, sí, Quiero decir, de esos lugares. Pero cada uno tiene una pequeña agenda, creo, donde marca ese tipo de situación. Y hay que tenerla, porque cuando uno tiene ganas de comer en serio... No le podés cerrar. No le podés cerrar. Es ahí, boom. Pietro, querido, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Te deseamos lo mejor con el nuevo libro, el nuevo ensayo que estás laburando. Siempre es un placer escucharte, se aprende mucho. Y gracias por haberte venido a Argentina. Gracias. Un placer. Pietro Sorba estuvo con nosotros, un monstruo, de verdad, periodista, investigador, y nos ha enseñado y nos enseña muchísimo acerca de nuestra cocina y de allá, de la Italia, que no es tan buena. Lo sé. No es tan buena como la nuestra, Pietro. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao. En Lanús estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico. Ya realizamos 8.230 operativos antidrogas, desmantelamos 62 búnkers narco y recuperamos 10 casas tomadas. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Infórmate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires.